En Central FM, la entrevista. En Central FM, Equilibrio. Bueno, y fíjense, voy a establecer comunicación con Verónica Juárez, ella es diputada por el Partido de la Revolución Democrática y está solicitando el PRD un juicio político en contra de los diputados locales del Congreso de Baja California que aprobaron esta ampliación de una manera injustificable a Jaime Bonilla para que después de haber pactado unas elecciones en las que este hombre, el que ganara de las elecciones, llegara a gobernar Baja California por los próximos 2 años y que hubiera un ajuste de mandato con las intermedias, resulta que el Congreso de Baja California, de manera unilateral, lo extiende hasta 5 años y empieza a ver el pataleo. Gustavo Sánchez, presidente municipal de Mexicali, lo hace, y el PRD también levanta la voz y dice, esto es asaz inconstitucional. Y Verónica, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Con gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Pues muy bien, como bien dices, el PRD presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra las diputadas y los diputados que votaron una reforma a un artículo transitorio de la Constitución Política del Estado de Baja California y que a todas luces es inconstitucional. Entonces, nosotros creemos que se requiere una sanción ejemplar para quienes participaron en este hecho y que quede un antecedente, porque de lo contrario nos podríamos pasar, corremos ese riesgo de que ocurra en otras partes y que estemos recurriendo a distintos mecanismos legales para evitar que se transgreda el Estado de Derecho. Claro. En todo esto, como estoy viendo esta situación, ustedes como partido político, por un lado, presentan este recurso, porque había que presentar el recurso para que se hiciera el análisis de inconstitucionalidad. Tenía que haber una denuncia de hechos, ¿no?, de parte de una entidad política o social que así procediera. Ustedes lo hacen cuando su aspirante al gobierno de ese estado, el señor Martínez Veloz, que contendió y que hizo una labor, creo, bastante interesante, sobre todo si juzgamos la presencia del PRD en la zona, creo que bastante buen desempeño. De toda suerte, él, a través del partido político, y ustedes dicen, bueno, ¿cómo pudo haberse dado una iniciativa? Yo no le entiendo, Verónica, yo quisiera que me ayudaras a pensar, ¿cómo es posible que encabece una cosa así en fundamentalmente un equipo panista? ¿En dónde ves una liga entre el panismo y esta extensión del mandato de un morenista? Mira, a mí me parece finalmente que sí hay un contubernio entre Jaime Bonilla, el que fuera candidato de Morena y ahora gobernador electo, con las y los legisladores de la legislatura de Baja California. A todas luces, déjame hilar una serie de cosas que nos permitirán llegar a que precisamente existe este contubernio. Esta reforma al artículo 8º transitorio de la Constitución Política del Estado de Baja California pretende ampliar el periodo de 2 a 5 años. Una vez que ya se llevó a cabo la elección. Esta reforma está prohibida por el artículo 13 constitucional, y que ahí estamos fundamentando el por qué tenemos que ir a juicio político, y que transgrede a todas luces de manera contraria al derecho e infringe el principio de que toda ley debe de ser impersonal, general y abstracta. Y nosotros nos encontramos que esta reforma pues tiene una dedicatoria. Esta reforma al único que beneficia es a Jaime Bonilla Valdés. Es decir, aquí lo que vemos es de que beneficia a que por sí o por interpósita persona
sea él beneficiado, sea mediante diversas acciones de carácter electoral, en un proceso el que ya había terminado hasta cierto punto, es decir, ya se había llevado a cabo la elección, y la ley también menciona que cualquier reforma debe de hacerse 90 días antes. Pero Bonilla no solamente se ha pretendido a partir de esta reforma, sino que antes ya había acudido a la autoridad electoral local, en donde ahí ganó, pero afortunadamente luego una instancia federal echó para atrás esta pretensión de ampliar el periodo. Entonces, dime tú, si ya con anterioridad había presentado sus JDC, si ya había ido a la autoridad electoral para tratar de ampliar el periodo, dime tú si después que se lleva a cabo el proceso electoral, vemos que el Congreso local hace una reforma en donde el beneficiado va a ser él. Entonces, es evidente que hay un contubernio entre todos los legisladores y legisladoras del Congreso estatal con él. Y me parece, finalmente, que también las declaraciones que diera la presidenta de Morena en su pretensión de que es correcto, de que el nombre de la austeridad, y luego vemos al subsecretario de Gobernación también diciendo que esto es legal, pues por supuesto que está dirigida esta reforma a Jaime Bonilla, pero a él ya se le está juzgando por toda la ciudadanía y demás, pero los que hicieron este acto, las diputadas y los diputados, no pueden irse y despedirse así nada más como diputadas y diputados de Baja California, como que si no hubiera pasado nada. Todas las voces, todos los expertos, es más, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión también se hizo ya un posicionamiento en ese sentido de que hay evidentemente una transgresión también a nuestra Constitución y que debe de actuarse. Entonces, me parece por eso importante que a partir también de lo que la propia ley, los mecanismos que tenemos, pues tenemos que hacer uso de ellos para evitar y también para que quede un antecedente de lo que puede ocurrir cuando nos encontramos ante estos actos reprobables. Ya se ha comentado por todos los partidos políticos, sí, perdón. No, nada más te quería decir que el propio candidato de tu partido político, Jaime Martínez Veloz, dice que los diputados del Congreso recibieron del gobernador una cifra estratosférica, $1 millón para que votaran en consecuencia. ¿Eso ustedes lo avalan o fue una idea de Jaime nada más? No. De hecho, Jaime, el que fuera nuestro candidato, fue acompañado a presentar esta denuncia por la dirección nacional de nuestro partido y por supuesto que nosotros lo respaldamos. Debe de haber mucha claridad en ese sentido, porque pareciera que solamente lo hicieron en nombre de la austeridad cuando ya antes habían hecho la propia reforma para que fuera de 2 años y poder empatar los procesos electorales. Entonces, me parece, como te decía, que debemos de utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance para que este hecho no quede así. Ya fueron denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen este hecho que me estás comentando, si los diputados y las diputadas recibieron $1 millón. Ya el Congreso de la Unión, en conjunto, a través de la Comisión Permanente, hicimos un exhorto en donde decíamos que esto es un acto ilegal, inmoral, anticonstitucional. Ya también, déjame decirte que el PRD presentamos también en la Comisión Permanente la desaparición de poderes, estamos presentando este juicio político, es decir, me parece entonces que debemos de echarlos a andar todos estos mecanismos para que no quede impune a quien ha tratado. Y el otro mecanismo que tenemos es la acción de inconstitucionalidad, que todas las fuerzas políticas y nosotros tenemos ya listo en el momento en que lo tengamos que presentar, si finalmente hubiera, una vez que se publicara la reforma correspondiente. El día de hoy
un presidente municipal, el de Mexicali, también ha presentado una acción de inconstitucionalidad a partir pues de la etapa en la que debieron de haber consultado cuando estaban votando los distintos municipios. Él ya en el momento se lo ha permitido el presentar este recurso, y nosotros pues vamos a insistir en que sean sancionados con la separación del cargo si nos alcanza, o con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargo, comisión en el servicio público, que esta sanción puede ir desde 1 año hasta 20 años. Ahí vamos a ver ahora en la Cámara de Diputados pues de qué estamos hechos todos los partidos políticos, a ver si lo que hemos dicho lo sostenemos en los hechos para poder sancionar a estos diputados. Déjame decirte que en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7º, ahí es donde se precisa cuáles son las causales para la procedencia de juicio político. Y entre ellas vemos, en la que nosotros hemos sustentado nuestra solicitud, el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal y el ataque a la libertad de sufragio. Entonces, pues te digo, vamos a ver cómo actúan las fuerzas políticas, pues para que este hecho no quede como una más de las cosas que no son castigadas. Muy bien, pues Verónica, creo que es muy contundente, muy claro. Las instancias ahí están. Entiendo que por ser un tema de carácter electoral, tiene que ser el Tribunal Electoral el que tome una determinación al respecto, pero en caso de que esto no procediera, se podría elevar, y esta es pregunta, esto a la Suprema Corte de Justicia, o la instancia última es la primera, que sería el Tribunal Electoral. Mira, nosotros estamos aquí sustentando que lo que debemos de sancionar es la actuación que tuvieron las diputadas y los diputados. Y tienen responsabilidades, están enmarcados como servidores públicos, estamos ahí. Entonces, quienes estén en alguna de las causales pueden ser sancionados, y es lo que nosotros vamos a seguir insistiendo desde la Cámara de Diputados, y esperamos, como te digo, que esto no quede en la impunidad y que nada más no ocurra nada, y que en todo caso podamos seguir impulsando otras acciones como el de inconstitucionalidad, esperando ahí, pero me parece que debe de haber una sanción a las diputadas y diputados de esta legislatura de Baja California. Pues yo te agradezco mucho, Verónica Juárez, como diputada del PRD, el que tomes esta comunicación, el que nos expliques hasta dónde va el recurso, junto con Gustavo Sánchez, el presidente municipal de Mexicali, más lo que se acumule. Empezarán a venir a desgranarse una serie de denuncias de hechos por este acto asaz inconstitucional que está fundamentado en los articulados que tú aquí nos citas, y que el haber extendido una elección sin pactar con la sociedad, sino pactando directamente entre ellos de 2 a 5 años, lo único que hace es agitar al avispero, porque estas elecciones así carecen de un elemento fundamental para unas elecciones, que es la certidumbre, la certeza. Aquí no hay certeza, se rompe el principio, y pienso que esto solito cae por su peso y tiene que ser obrado en consecuencia. Insistimos, este asunto tiene que echarse para atrás, y si no lo echa para atrás la Cámara de Diputados, lo va a echar para atrás la sociedad. Estoy completamente convencido de ello. Verónica, gracias. Muchas gracias. Un último dato, que nosotros en la Cámara de Diputados se tiene hasta 30 días hábiles para poder proceder. Entonces, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Muchas gracias, Pedro, por esta oportunidad. Te abrazo, Verónica, gracias.